Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Telde y para ello tenemos a don Juan Francisco Artiles, portavoz de Más por Telde y candidato a la alcaldía por dicha formación. Muy buenas noches, Juan, bienvenido. Muy buenas noches, Marían, bien hallado como siempre. ¿Cuál es la valoración que hace de la gestión del grupo de gobierno en casi ya estos escasos 3 o 4 meses de los próximos comicios locales? Bueno, la valoración está ahí, en las hemerotecas. Lo que voy a decir yo no es algo nuevo. Telde llevamos, bueno, estos casi 4 años de sufrimiento, con planes de ajustes duros, subidas de impuestos abusivas, revisión de todas las tasas habidas y por haber, con una forma de gestionar que nosotros hemos llamado la marca Telde, una forma de gestionar cargada de arbitrariedad, de ilegalidad, en algunos casos pues de poca o nula transparencia, en algunos casos no, yo diría que en el 90% de las ocasiones. Fundamentado está en la gestión de fiscalización que hemos llevado a cabo en estos 3 años y medio, en los que el Gobierno no ha sabido contestar a ninguna de nuestras demandas, tanto públicas como de otro tipo, y donde bueno, hemos ido viendo en este periodo que han ido más a resolver problemas individuales o de algún empresario que resolver los problemas de los ciudadanos. Seguimos teniendo unos servicios de 4ª o 5ª categoría y pagando unos impuestos de primera, pero de primera hacia arriba. ¿Cuál crees que ha sido la peor concejalía, según tu punto de vista? La peor concejalía, pues yo creo que en general lo peor ha sido quien ha coordinado esas concejalías, en este caso directamente a la alcaldesa y directamente a los portavoces de esos gobiernos, miembros de los partidos que han gobernado, tanto el gobierno anterior como este. Digo el gobierno anterior porque han habido 2 gobiernos en esta legislatura, uno en el que incluye a don Guillermo Reyes, portavoz de Ciuca, y en este segundo en el que incluye a don Juan Martel, portavoz del CCN, y a los 2 no adscritos. Por lo tanto, yo creo que más que señalar a una concejalía concreta, que pueden individualmente cometer errores y tener aciertos, que se puede hablar también de aciertos en algunas, yo centro toda la responsabilidad en los cabezas visibles, la alcaldesa, doña María del Carmen Castellano, don Pablo Rodríguez, don Guillermo Reyes, don Francisco López y ahora don Juan Martel. Otro tema importante, ¿cuál es la situación económica del consistorio? Y esto también te quiero preguntar, la judicialización del crédito ICO, que en anteriores ocasiones que ha estado aquí ya lo mencionabas, este asunto tan espinoso. Bien, la situación económica del municipio no es nada parecida a lo que ellos dicen, porque ellos hablan de bondades económicas, pero la realidad es muy distinta. Y una cuestión es lo que ellos dicen de cara a los medios de comunicación y otra es lo que dicen a Madrid, donde no pueden mentir, o lo que dicen los juzgados, que tampoco pueden mentir. Cuando nosotros presentamos las alegaciones al presupuesto del 2014, el único que este gobierno ha aprobado y ha llevado a pleno, ya advertíamos que el desfase económico rondaba los 16-20 millones de euros. Nos dijeron que no, que eso no era así, que hablaban hasta de un superávit, ¿no?, en las cuentas del año 2014, y hablaban de barbaridades, porque con una deuda acumulada como la que tiene es imposible que haya un superávit. Nosotros hablábamos de un desfase de entre 16 y 20 millones de euros, decían que no, pero leíamos en la prensa al coordinador de Economía, antiguo director de Gobierno, el señor López, ir a un tribunal, cuestión que estamos esperando por el documento que presentaron en ese juzgado, ir a un juzgado a decirle a un juez, una jueza, porque no sabemos qué juzgado es ni qué es lo que presentaron, decir que no podían hacer frente a los pagos por expropiaciones, que no se podía cumplir el plan de pagos que se había aprobado en un pleno, porque si cumplía tendrían que dejar de prestar servicios básicos. Y hablaba y reconocía el propio coordinador de Economía un desfase de 24 millones de euros. Si tú le dices a un juez que no puedes pagar porque tienes un desfase presupuestario de 24 millones de euros, y cuando nosotros decimos o calculamos
que ronda entre los 16 y los 20 millones de euros, dicen que nosotros no sabemos lo que decimos, ¿no? Que no nos enteramos. O él miente o nosotros tenemos razón. Una de dos. Yo creo que al final los dos tenemos razón. Es cierto lo que él dice en el juzgado, pero miente cuando dice que nosotros no tenemos la razón. El desfase existe. Y existe porque no vamos a hablar de la liquidación de las cuentas del ejercicio pasado. Las que no van al Pleno ni se aprueban en el Pleno, pero sí se remiten a Madrid. Y es ahí donde nosotros podemos acceder a ellas. En el ejercicio quedó pendiente, en el ejercicio anterior, casi 16 millones de euros pendientes de pago a proveedores. Por lo tanto, una muestra palpable de que no hay dinero, liquidez suficiente para hacer frente a los pagos diarios. 16 millones a proveedores. Claro, es que no nos hemos equivocado mucho cuando hablamos del desfase. Pero claro, como se inventan una figura económica que es aquellos ingresos pendientes de dudoso cobro, ¿no? Algo que ya el señor Montoro desde el Ministerio de Hacienda ha regulado por ley, pero ellos siguen poniendo las cantidades que ellos estiman, ¿no? Tener un dudoso cobro de casi 48 millones de euros para... Es que es muy curioso, ¿no? Igual de explicar esto entramos en un fondo muy engorroso, pero es simple y sencillo. Como tengo unos gastos, y esos son fijos, intocables, que si los bancos, que si el personal, que si los servicios básicos que hay que cubrir, y tengo esos gastos, pero de ingresos tengo, si de gastos tengo 83, de ingresos tengo 70 o 68. Claro, ¿cómo llegamos con los ingresos a cubrir eso? Bueno, no lo digo yo, esto lo dice el interventor en un informe. Se inflan los ingresos para justificar los déficits. Eso lo dice el informe de intervención de abril del 2013 que se envía al juzgado junto con el plan de pagos y el pleno. Eso nosotros lo denunciamos en la Fiscalía. Es decir, el interventor está reconociendo en su propio informe que se inflan los ingresos para maquillar los déficits. Por lo tanto, ¿a quién están mintiendo? ¿Están mintiendo a los ciudadanos o se están mintiendo a sí mismos? Pues bueno, esto es un poco la línea general de la economía en Telde, entre otras cuestiones. Nosotros seguimos diciendo que la marca Telde es la marca de la ilegalidad, de la poca democracia y de la nula transparencia. Y creo que hasta hoy el tiempo nos ha ido dando la razón. Tú hablabas antes de los créditos ICO, y yo recuerdo en las ocasiones que he venido a este medio, y hablo al comienzo de esta legislatura, hablamos del año 2012, a un año después, que fue cuando empezamos con los créditos ICO, y ya nosotros hablábamos de la ilegalidad del crédito ICO. Pues desde ahí, desde el 13 de junio del 2012, bueno, hablo ya de cuando nos dirigimos a otras instituciones que no fuesen el ayuntamiento, a ver si nos hacían caso, porque el ayuntamiento no nos hacía caso. El 15 de mayo del 2012, el ayuntamiento en pleno, excepto nosotros que no asistimos y al final anulamos ese pleno por ilegalidad, por defecto de forma, porque no se había hecho la convocatoria correctamente y no teníamos acceso al expediente ni conocíamos lo que se iba a tratar y a votar. El 15 de mayo se aprueba el crédito ICO de 65 millones y dentro de ese crédito unos pagos que no se ajustaban al decreto, un decreto simple y sencillo de 2 artículos, pero que algunos dicen que desconoce y otros que dicen que no se lo han leído. Cosa curiosa, pero firmaron y aprobaron. El 15 de mayo, el 31 de mayo del 2012 se paga a los proveedores, a todos, incluidos algunos empresarios que no tenían que haber cobrado, pero que cobraron. Y alguna empresa pública, municipal, que no se le podía haber pagado y se le pagó. El 31 de mayo. El 1 de junio del 2012, pleno final de mayo, el portavoz de Masportel, de este que está hablando aquí, pregunta en ese pleno por el pago de los 13 millones de euros a don Ambrosio Jiménez y ya advierte que si eso ha sido así, se ha cometido una ilegalidad porque se han saltado el decreto 4/2012 del Ministerio de Hacienda. No se nos contesta, como siempre, a la pregunta que hacemos en el pleno. Eso fue un viernes día 1, pero el 4 de junio, el lunes, los 3 portavoces, don Pablo Rodríguez, don Guillermo Reyes y don Francisco López del Partido Popular, convocan una rueda de prensa para justificar el pago a don Ambrosio Jiménez. No se contesta en el pleno, pero luego ¿Hace una rueda de prensa? Hace una rueda de prensa para contestar a lo que no dijeron en el pleno. Cosa curiosa porque la señora alcaldesa dice desconocer que en ese pago se incluía a don Ambrosio Jiménez. Bueno, es una incongruencia porque en sus declaraciones dice una cosa, pero luego por un lado dice una cosa y por la otra dice otra. O aquello de yo no tengo la obligación de leérmelo todo, ¿no? Para eso tengo a mis técnicos. Cosa curiosa, ¿no? Una persona que en su currículum presume de ejercer durante 20 años de abogada, cosa curiosa, dice que no se lee los decretos que emite el Ministerio, pero sí sabe acogerse a él
para pagar cosas de forma ilegal o irregular. Y desconocerlo es imposible porque ya desde el 1 de junio del 2012, Mas por Telde, en boca de Juan Francisco Artiles, ya se lo advertía. El 1 de junio, en septiembre del 2012, en noviembre del 2012, en diciembre del 2012, nos dijo a mí particularmente, me dijo la señora alcaldesa que no estuviese hablando de ilegalidades, que lo diera por escrito y que dijese dónde estaban las ilegalidades, se lo dimos por escrito, se trató en un pleno, me dijo que no pusiese en duda la profesionalidad de sus asesores. Vamos, esto ha sido un cúmulo de despropósitos, por eso cuando hablamos, ¿y a qué concejalía suspendemos? Pues mire, vamos a empezar a suspender por la cabeza visible, que es la alcaldesa, y después por el resto de cómplices, unos por acción y otros por omisión, porque en ese pleno unos votaron a favor y otros se cayeron la boca y se abstuvieron, nadie votó en contra. Hablo de parte de la oposición, excepto Mas por Telde, y ahora, pues bueno, después de 2 años dirigiéndonos al Ministerio de Hacienda en 3 ocasiones, al Tribunal de Cuentas, que al final coincide con nosotros, a la Audiencia de Cuentas, a la Dirección General de la Función Pública, a la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, a la Delegación del Gobierno, después de dirigirnos hasta en 3 ocasiones a esas instituciones y nadie habernos hecho caso, pues el Ministerio de Hacienda concluye diciéndonos, bueno, sí, usted tiene razón, pero vaya al juzgado. A la vía judicial. Entonces, ¿para qué están, como decía el señor Torres Dulce, si no dimitido fiscal general del Estado? Sí. Si no son capaces las administraciones de reforzar, digamos, las herramientas, los instrumentos de fiscalización de las administraciones locales, ¿para qué están? Para que cada cual haga con el dinero lo que le dé la gana, con el dinero que es de todos y no es de nadie. Porque entramos en algo muy curioso, ¿no? A nosotros, grupos tanto del gobierno como de la oposición, nos han cuestionado las formas. Y no, porque ustedes siempre que si denuncian, que se judicializan, nosotros judicializamos, no judicializamos, sino en el momento en el que ya la vía administrativa y la vía de fiscalización está agotada, y ya no nos queda otra que, oiga, si usted dice que hay un delito, tiene que ir a la vía judicial. Pero no vamos a la vía judicial, vamos a la fiscalía. Porque nosotros económicamente los recursos son limitados, y más después de las modificaciones del señor Gallardón, lo de las tasas y todas estas historias, ¿no? Y vamos a la Fiscalía. Y la Fiscalía, al igual que nosotros, entiende que hay un posible delito y abre diligencias previas. Y es la Fiscalía quien judicializa y es la Fiscalía quien empieza a imputar a aquellas personas que por nuestra denuncia están implicadas en esas ilegalidades. Después de 2 años, porque eso fue... 2 años, casi 3. Casi 3 años, 2012. cuando nadie nos ha hecho caso. El gobierno, el coordinador de Economía y Hacienda, eso es papel mojado, eso no va a ningún lado, estos señores no se enteran, estos no saben lo que están diciendo. Mira, humildemente, un trabajo serio, constante, como bien decía, desde que el comienzo, desde que yo he venido a este medio. Desde 2012, sí, me acuerdo de eso. Y mire, nosotros queríamos que llegáramos a este punto. No, porque a mí no me gusta ver a mis representantes públicos pasando por el juzgado, pero oiga, si ustedes han cometido una ilegalidad, por ahí tienen que ir. Yo, es una de mis obligaciones, no como concejal, sino como ciudadano. Si usted conoce que se ha cometido un delito, donde tiene que ir a los juzgados, usted no puede ir a los medios de comunicación a estar diciendo y acusando. No. Vaya donde hay que ir, y ahí es donde hemos ido. Parece ser que tenemos algo de razón porque todo va camino vamos, si nadie lo frena, de juicio oral y posiblemente alguna, no me voy a adelantar yo porque eso es cuestión de los jueces, pero de alguna posible condena. Nos decían algunos grupos, como decía antes, no, que ustedes solo denuncias y no sé qué. Mire, nosotros hacemos políticas de todo tipo. Desde el valle que hay que tapar y el árbol que hay que podar, muy bien, que hay que hacerlo porque es lo cercano al vecino, pero mire, es que en Telde, para que estos señores cogiesen casi 90 millones de euros de crédito con el aval del Estado y refinanciaran con el aval del Estado estos créditos, estamos hablando de una deuda bancaria entre el capital y los intereses de casi 200 millones de euros. Que no la podían hacer. Nos vamos a la parte ilegal, hasta donde nosotros hemos llegado y se sigue investigando. Hablamos de casi 30 millones de euros, más sus intereses, otros 30 millones. Hablamos de 60 millones de euros cogidos de forma, condicionada a través del ICO y a través del aval del Estado para hacer frente a los pagos ilegales. Pero es que para que el Estado le haya dado ese dinero a Telde y para que el Estado haya prestado su aval, Telde ha tenido que aprobar un plan de ajuste, y en ese plan de ajuste es recortes en servicios, subidas de impuestos brutales que han habido en Telde,
cierre de las escuelas infantiles, destrozo total en el desarrollo de la Escuela Municipal de Música, servicios básicos a la mínima expresión, ERES en las empresas que prestan servicio al ayuntamiento, trabajadores todos los días manifestándose en la puerta del ayuntamiento. Mire, es que para que Telde se endeudara, ha tenido que meterse en un plan de ajuste que estamos pagando todos los vecinos de Telde. Pero es que ese dinero que le han dado a Telde, 60 millones de euros de forma ilegal. ¿Qué se puede hacer en Telde con 60 millones de euros? Estamos hablando de, pues casi, diría que son 10 millones, 10.000 millones de pesetas. Estamos hablando de un dineral. 60 millones de euros, casi todo el presupuesto de un año de un ejercicio en Telde. Mire, si eso no es velar por el interés general, para que se administre bien el dinero de todos y para que se gestione lo público de forma correcta, yo creo que como concejal de la oposición me siento satisfecho y orgulloso del trabajo realizado. ¿Que los vecinos lo quieren valorar? Espero que sí. Ahora, que algunos miembros de la oposición o del gobierno digan que ustedes siempre están con las formas no, la legalidad. Si usted me exige a mí como ciudadano que cumpla la ley, que si no pago impuestos, usted me embarga la cuenta, que si aparco mal, usted me multa. Oiga, mire, la cultura de la ejemplaridad, dé usted ejemplo, sea usted riguroso, sea usted estricto y sea usted un buen gestor con mi dinero, que encima usted me ha machacado y me ha metido la mano en la cartera, para usted pagar 24 millones, casi 30 de forma ilegal. No sé qué es lo que tienen que cuestionar. Igual es la frustración por parte de algunos miembros de la oposición de no haber tomado la iniciativa, de haberse callado en los plenos, porque no votaron en contra. Se abstuvieron, se callaron, fueron cómplices por omisión. Y del gobierno, pues mire, yo lo siento, esto no es una cuestión de acoso y derribo, esto es una cuestión de defender el interés general. En una ocasión dijo la alcaldesa que nosotros hacíamos oposición a la ciudad, pero creo que el tiempo lo que ha demostrado es que la que ha actuado en contra de los intereses de la ciudad es ella. Y por eso, desde el minuto uno, ¿cuáles han sido las prioridades de este grupo de gobierno? La primera prioridad fue pagar la don Ambrosio Jiménez. De los primeros acuerdos que adoptaron, el más importante, el 23 de diciembre de 2011, a 5 meses de haber entrado al gobierno. Esa fue la primera prioridad. La siguiente, un plan de ajuste. Subida de impuestos, subida de agua, de la tasa del agua, cierre de las escuelas infantiles. La siguiente, desmantelar la escuela municipal de música. La primera prioridad fue colocar a toda su gente, ¿no? Hasta aquellos que decían que iban a recortar en cargos de confianza, como Coalición Canaria, al final con 2 concejales tenían 6 asesores. Es decir, tenían más asesores que concejales, cuando decían ellos en la oposición, no en la oposición, antes de entrar al gobierno, que iban a acabar con todo eso. Eso fue, las prioridades son esas. En el año 2012 la prioridad total fue pagarle al señor Ambrosio Jiménez, pagarle a Aguas de Telde de forma ilegal, pagarle a 2 empresarios de forma ilegal. Esas han sido las prioridades, el cierre de las escuelas infantiles y todo lo que ha venido ahí para acá. Una ilegalidad tras otra. En el año 2013 otra vez otro crédito ICO, la prioridad, volver a pagarle de forma ilegal a Aguas de Telde, a FCC y a un par de abogados que precisamente o casualmente resulta que son defensores de cosas curiosas, ¿no? Y luego lo llamativo, ¿no? Es un hecho muy curioso. Es decir, el abogado que don Ambrosio Jiménez tiene defendiendo sus intereses en el juzgado es don Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado regional del Partido Popular, que dice que todo su sueldo como diputado lo dona a una ONG. Mire, si usted dona todo su salario a una ONG, ¿de qué vive? Porque creo que tiene una imputación del fiscal general de Canarias por una supuesta compra de un cuadro que costó 1.800.000 euros, ¿no? Yo digo, pues si usted lo dona todo a una ONG, ¿de qué vive? De su despacho privado para defender a los grandes empresarios. ¿Y qué hace un diputado del partido regional, del Partido Popular, defendiendo a un empresario que aparece en el sumario de la trama Gürtel como financiador del propio Partido Popular? No lo digo yo, lo dice el señor Ruz. ¿O cómo puede estar el señor Pérez Camacho defendiendo al señor Ambrosio Jiménez cuando dice en el periódico La Opinión de Tenerife que él da dinero a todos los partidos? Es decir, legalmente igual, vale, pero ética y moralmente de cara a los ciudadanos. Que los políticos ahora se dedican a defender a los grandes empresarios que a su vez financian a sus partidos.
Pues contra todo eso estamos nosotros intentando combatir. Nuestra primera, digamos, misión como grupo de la oposición, fiscalizar. Mire, y ya luego como principios o valores a defender, luchar totalmente contra la corrupción política, ya sea económica o sea de organización, de gestión. A veces cuando escuchamos es que duele, ¿no? Porque cuando tú escuchas a algún miembro de otro grupo político y dice, no, es que ustedes siempre están con la forma. Pero miren, la forma es que lo que está mal, lo haga quien lo haga. Y parece ser que no andábamos mal encaminados, porque en estos 3 años ahora se están viendo los resultados de esas cosas. Parece ser que teníamos razón. Ahora lo que no es justo, o no me parece a mí que no hay autoridad moral ni legal, es para que aquellos que cuestionaron esa forma de hacer política, como ellos decían, ahora quieran ir a los medios de comunicación a decir que esto está mal, aquello está mal. Mira tú, la alcaldesa entrando por los juzgados, habla tanto del Partido Socialista como de Nueva Canarias, porque tanto Nueva Canarias como el Partido Socialista, cuando se vota el crédito ICO, primera oportunidad, los 65 millones iniciales donde iba el pago don Ambrosio Jiménez, se abstuvieron, no se opusieron. Segunda oportunidad, julio del 2012, ampliación del crédito ICO en 7 millones. Votaron a favor, no se abstuvieron, no votaron en contra. ¿Qué tienen que decir? ¿Que nosotros no queremos que los proveedores cobren? Claro, todos. ¿Qué proveedor del Ayuntamiento de Telde que haya cobrado con el crédito ICO tuvo, digamos, el trato que tuvo don Ambrosio Jiménez? De ir a reunirse al despacho de la alcaldía para negociar su pago. ¿Algunos? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos proveedores del Ayuntamiento de Telde tuvieron la posibilidad, aquellos que fueron rechazados sus pagos, de que se le hiciese un informe específico y concreto para que pudiera cobrar como el señor Jiménez? Nadie. ¿Sí? Arbitrariedad, ilegalidad y yo diría que mucha injusticia, porque se le ha dado un trato preferencial a alguien que al resto no se le ha dado, y encima estamos hablando de 10 millones de principal, que era la deuda, ¿vale? Hay que devolverla, pero sin que el señor Jiménez lo pidiera, le dieron 2.800.000 euros en intereses. Como digo yo, por la cara. Encima es que ni los reclamó, se lo dieron sin pedirlo. Se negocia a 3 años el pago, pero de buenas a primeras alguien decide que se le pague todo junto, con el crédito ICO. Pagarle todo junto es una deuda de 13 millones de euros, con el 7,3 de intereses, que se va a 21 millones de euros. Y de eso tenemos culpa los vecinos de Telde, de que una deuda de 10 millones y medio se duplique, y que para pagarle a ese señor, porque alguien en su día se saltó la ley, y hablo del señor Reyes y del gobierno Partido Popular Xúcar, tenemos culpa nosotros y se nos tienen que subir los impuestos, meternos la mano en la cartera y machacarnos como nos han machacado en estos años. No. ¿Y qué tengo que hacer yo como defensor de los intereses y representante de los vecinos? Pues hacer lo que tenga que hacer, y tengo que ir a la justicia, y resulta que encima te dan la razón. Pero no solo eso, sino que luego encima piden una refinanciación. Amplían el tiempo de pago, pero también modifican el plan de ajuste, más duro todavía. Más intereses, más gastos, más impuestos, más recortes, menos liquidez para prestar los servicios públicos. ¿Y qué hacemos? Nos callamos. Lo peor es que decimos en el pleno, oiga, mire, que lo que están haciendo es ilegal, que lo que ustedes van a hacer es ilegal. Presentamos un escrito, que ese pleno está anulado. Ustedes no pueden refinanciar algo que por ley está anulado. Y dice la alcaldesa que no se leen las cosas. Pero si yo se las estoy dando picaditas. Al secretario, picadito. Al señor interventor, igual. ¿Qué hacemos? ¿Somos más listos? No, pero sí es evidente, en un decreto, el 4/2012, con 12 artículos, que nada más que el preámbulo ya explica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y han hecho lo que les ha dado la gana. Y encima, una señora que, vuelvo y repito, que presume de estar 20 años de abogada ejerciendo y colegiada, me lo quiere explicar. ¿Se puede alegar ignorancia? Otro tema, don Juan Francisco, es el, no sé si llamarle el PEGO o el Plan General de Ordenación Urbana, un instrumento de gran utilidad para la ciudad de Telde y que no sé, ¿está o no se está? ¿O tienen prisa en hacerlo? Estamos en campaña electoral, pre-campaña electoral ya a finales de enero, don Juan. Yo le llamo el PEGO. El PEGO, pero ¿Qué le llama el PEGO? Con la letra pequeña, el PEGO. Esto es un PEGO más para los vecinos de Telde.
Es que, vamos a ver, todo esto que se viene hablando del Plan General de Ordenación en estos últimos días viene dado porque un señor, un vecino de Telde, que dice que es empresario, se pone en huelga de hambre. Yo, sinceramente, me tiro manos a la cabeza y digo, por Dios, a partir de ahora con este precedente, ¿qué hacemos? Alguien que ni es propietario del suelo, ni es el que va a poner las perras para esa supuesta inversión, y al que le dijeron que en 6 meses ya había libre, y de esto hace ya 1 año y medio, que en 6 meses eso se resuelve. Mire, que lo engañaron. Hay quien lo engañó, que vaya a pedirle explicaciones, si fue el concejal don Pablo Rodríguez, si fue la alcaldesa, que se hizo la foto con los inversores, eso es problema de ellos. Ahora, ¿por qué tenemos que andar con estas prisas? ¿Cuál es la prisa? Es que este señor se ha puesto en huelga de hambre, de forma voluntaria. Yo no quiero que nadie arriesgue su vida. ¿A cambio de qué? ¿De una recalificación de un suelo rústico? ¿Cuántos vecinos en Telde ahora tenemos el mismo derecho a ponernos en huelga de hambre para que noten lo que queremos? Yo quiero que me bajen los impuestos. ¿Qué hago? Me pongo en huelga de hambre. Yo quiero que me paguen lo que me deben. Hablo de los expropiados del suelo que llevan 20 años intentando cobrar y se han gastado lo que no tienen en los juzgados. Mire, pónganse en huelga de hambre. Los trabajadores de Gestel, no hagan ruido en la plaza, que les manda a la policía y los denuncian por elevar el ruido. Pónganse en huelga de hambre. Hemos llegado a un nivel que esto, la señora alcaldesa, yo no sé, yo creo que es que no tiene conciencia ninguna del precedente que ha sentado. Bueno, a ella le da lo mismo, ¿no? Alguien que firma sin leer, cualquier cosa puede pasar. Yo no quiero una alcaldesa para mi ciudad, encima que presume de ser abogada, que no se lee lo que firma o que no se entera. Mire, márchese para su casa. ¿Qué hace usted ahí? Ahora, el plan general. Lunes 26, comisión de pleno a las 10 de la mañana. La de ordenación, en la que yo estoy, por segunda vez. Es una vez al mes cada comisión, cada vez que previas a los plenos. El mes pasado don Pablo Rodríguez, concejal de urbanismo, no apareció. En esta tampoco don Pablo Rodríguez aparece. Es decir, nosotros nos enteramos por la prensa de que el señor interventor, el del famoso informe al que la alcaldesa no hace caso, pero al que culpa de todo, hace un informe económico para el plan general, que era ese famoso que estaban esperando, que esto lo iba a desatascar todo, ¿no? Don Pablo Rodríguez convoca a los medios de comunicación y le explica el informe del interventor. Habla de una serie de cuestiones. Eso fue la semana pasada. Llega a la comisión de pleno. Yo estoy esperando que el señor Pablo Rodríguez llegue a la comisión. No aparece por segunda vez. Entonces, en ruegos y preguntas, al finalizar, le digo al secretario, al presidente de la comisión, que por favor le ruega al señor Pablo Rodríguez que le pase ese informe que él ha presentado en los medios de comunicación a la oposición, para poder enterarnos de eso que le está diciendo, para que luego no diga que es que la oposición tenemos conocimiento de todo. Y todavía estoy esperando que el señor Rodríguez o el señor López le conteste a Más Portel de las alegaciones presentadas al plan general, que él dice que no, que todos estamos de acuerdo. Eso es totalmente incierto. Presentamos alegaciones y en el avance votamos en contra. Y lo demostramos y lo justificamos. Ahora el señor Rodríguez tiene un informe del interventor secuestrado que la prensa lo conoce antes que la oposición. Esto es como Hotel de Ciudad Europea del Deporte. Todavía estamos esperando que él presente en el pleno el dossier y el presupuesto del costo o del coste de ese proyecto que iba a Bruselas. Es decir, el Cabildo, el Gobierno de Canarias apoyaron ese proyecto, se institucionalizó menos en Telde. Todas las instituciones supramunicipales apoyaron ese proyecto, menos el Ayuntamiento de Telde, menos el Pleno. Nunca hemos tenido conocimiento, todavía estamos esperando que lo cuelguen en la página web del Ayuntamiento de Telde, y eso ya han pasado ya desde el año pasado. 2014. Es decir, esto es de vergüenza. Esto es, a la primera pregunta, ¿a quién suspendemos? A todos. Señor Pablo Rodríguez, un concejal de cartón piedra. Es decir, es un señor que usted lo ve en los medios, todos los domingos un titular y todos los lunes se vanagloria de los éxitos de otros. Todos los lunes aparece felicitando al que el día anterior se pegó una paliza corriendo para ganar una carrera. ¿Y cuál es el mérito suyo, don Pablo? Mire usted, el mérito suyo es que ese señor haya nacido en Telde. Pero no es mérito suyo, es mérito de sus padres. Pues el señor Pablo Rodríguez se vanagloria de esos méritos y llena páginas de prensa digital y de papel con esas cosas. Y ahora viene el plan general. Mire, yo quiero el informe del interventor. A mí no me lo han dado. ¿Cómo quiere que yo construya mi opinión sobre algo que me he enterado por la prensa?
¿Tengo que creer lo que dice el señor Rodríguez? ¿O creo lo que dice la alcaldesa, que ellos no se leen nada? ¿Se habrá leído el señor Rodríguez el informe del interventor antes de basar su opinión? Porque como dice que no se leen las cosas, igual es que no saben leer. El señor Rodríguez habla de ese informe que el interventor fija las indemnizaciones por expropiaciones. Es que es una cosa curiosa, por eso me gustaría ver el informe, ¿no? Habla de 39 millones de euros que debe el Ayuntamiento de Telde a los dueños de solares que han sido expropiados. No se regañe usted, doña Marián. Ahora vamos a entrar. Abril del 2013. Plan de pago al juzgado para paralizar los pagos o negociar los pagos con los afectados por las expropiaciones. El señor interventor, en un informe de 56 páginas, donde dice que se inflan los ingresos para falsear los déficits, dice que se debe a los expropiados 62 millones de euros, pero que puede llegar hasta 100 millones. Abril del 2013. Cierre de las cuentas del 2013. Le dicen a Madrid que se deben 62 millones de euros. Ellos hablan de un superávit, pero a Madrid le dicen que tienen un déficit, porque no pueden mentir. 62 millones de euros a los expropiados. Cierre de las cuentas del 2013. Llegamos a 2014, 28 de febrero del 2014. Aprobación inicial del presupuesto. Dice el señor interventor y vuelve a hablar de los 62 millones de euros que se deben a los expropiados. Pero ahora, de buenas a primeras, un año después, son 39. ¿Y qué pasa? ¿Que alguno se ha caído por el camino? No lo entiendo, pero claro, tampoco puedo buscarle la explicación si el señor Rodríguez, don Pablo, no le facilita a la oposición el informe de intervención. ¿Es que somos más quisquillosos que los demás? No, mire, es que las incongruencias, estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de que se nos ha subido los impuestos, de que se nos han recortado los servicios, de que nos están machacando y metiendo la mano en la cartera a diario para que estos señores hagan con el dinero nuestro lo que les da la gana. Y cuando nosotros pedimos una explicación, no se nos da. Cuando nosotros hacemos preguntas, no se contestan. Cuando nosotros presentamos escritos, no se responde. Y por eso somos quisquillosos o que siempre estamos metiéndonos con las formas. No, simplemente queremos ejecutar un derecho, que es el derecho a la información y el derecho a que los vecinos de Telde también estén informados. Es que yo me tengo que creer lo que dice el señor Rodríguez a la prensa. Si dice la alcaldesa que ellos no se leen nada y que no tienen la obligación de leerlo. Eso le dijo a la jueza en el juzgado y lo dice ella en los medios de comunicación. Eso lo dice la señora alcaldesa. Una señora que presume de estar colegiada como abogada, y lo repito por tercera vez, durante 20 años. Eso está bien, ¿vale? Que me lo diga a mí que no terminé la carrera, que la empecé y no la acabé. ¿Vale? Puede ser. Pero alegar ignorancia. Alguien que me dice a mí que no ponga en duda la legalidad de sus actos, y se lo doy por escrito. Y le comunico en marzo del 2013 a ella, al coordinador de economía y al señor interventor la ilegalidad que están cometiendo por escrito. Y le digo lo que me dice el Ministerio de Hacienda. Y le digo lo que me dice la Dirección General de la Función Pública. Y le digo lo que repite el Tribunal de Cuentas, que por cierto envía el informe al Congreso, que está allí, y yo no he visto a ningún diputado canario, ni Nueva Canaria, ni Coalición Canaria, ni socialista, ni del PP, hacer una interpelación al señor Montoro, señor ministro, y decirle, oiga, usted sabe que en Telde, una ciudad de más de 100.000 habitantes, se han pagado casi 25 millones de euros de forma ilegal, y lo dice el Tribunal de Cuentas, por denuncia de un grupillo de 2 concejales que andaban por ahí sueltos. Montaron la que no está escrita, que me parece bien, yo también lo apoyé, cuando el señor Soria vino a dar el pregón de las fiestas de San Juan a Telde. Le preguntaron en el Parlamento por el pregón, que por qué venía a Telde a dar el pregón y lo del petróleo, pero nadie le ha preguntado que los vecinos de Telde nos han metido la mano en la cartera para pagar casi 60, en este caso 10.000 millones de pesetas. 10.000 millones de pesetas. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Cuánto era el presupuesto anual de las escuelas infantiles? 1.900.000 euros, 2 millones de euros, con 60.000 millones de pesetas. ¿Cuántos años hubiésemos tenido las escuelas infantiles funcionando? Y la escuela de música, y los servicios públicos. Pues eso es Telde.
volvemos a la primera pregunta y digo, ¿a quién suspendemos? A todos, a unos por acción y a otros por omisión. Es que no hay por dónde cogerlo. Que lo que estoy diciendo me lo invento, para nada. Está todo en papeles. ¿Y tienen La prisa denuncia nuestra, en este tema? la denuncia nuestra en la Fiscalía, pues se ha ampliado en 4 ocasiones. Claro. Que era lo que decía antes, la refinanciación. El 20 de junio de 2014 le piden a Madrid la refinanciación de un crédito de un pleno que está anulado y que está denunciado, y encima en sentencia firme. Se lo decimos a Madrid, y Madrid, a pesar de ello, le autoriza la refinanciación. Si Madrid es consciente, el Ministerio de Hacienda es consciente de que ha autorizado una refinanciación de un dinero y de un pleno que está anulado por ley. ¿Qué haremos nosotros cuando entremos en junio en el gobierno? Pues decirle a Madrid, oiga, esto que usted autorizó se ha pagado de forma ilegal y usted lo sabía. Arréglelo. Porque lo que no hay derecho es que seamos los vecinos de Telde los que paguemos. Primero, la incompetencia del gobierno local. Y segundo, la indolencia de alguien que emite un decreto y que se lo salte. Y usted se lo dice y le da lo mismo, que es el Ministerio de Hacienda y el señor Montoro. Que se deje de presumir de tanto fiscalizar y de tanto control, que después permite a las administraciones locales y particularmente a las de su partido que hagan lo que les dé la gana. ¿Pero tienen prisa entonces en el plan general, entonces? ¿Prisa Es electoral? verdad, estamos o hablando del plan general. El plan general, ¿Por qué tienen prisa? La prisa no la entiendo. La señora alcaldesa escribe un artículo de opinión donde habla de un plan general modelo de futuro y lo que menos habla es de futuro, ¿no? Pues eso, esa es la conclusión del plan general. Las prisas solo las conocen ellos porque luego hay cuestiones que ellos han tratado por la vía de la modificación puntual del plan general anterior. El plan general del 2002 es el que está en vigor. No se ha ejecutado en su totalidad, yo diría que en un 50%. ¿Qué prisas hay por incrementar o basar nuevamente el plan general en un modelo, digamos, que ha sido el motivo del fracaso económico no solo en España, sino en Europa y en el mundo, que es un modelo económico basado en el ladrillo y en el cemento? Pues esto es igual. Si cualquiera que conozca Telde va por Telde y mira cómo está urbanísticamente Telde, ordenado y mal administrado, y se echa las manos a la cabeza, ¿qué más quieren? Ordenen lo que hay. Aquello de vamos a las directrices generales de ordenación, por una vez, a ver si Telde ya se acoge a ellas, se acoge a la legalidad. Nosotros lo que planteamos no es que no haya un plan general, sí, un plan general sí, pero un plan general de mínimos para desarrollar lo que hay, para paralizar todas esas cuestiones que están en los juzgados, para devolver derechos perdidos a algunos propietarios de suelo, para que se gestione y se administre mejor. Pero estos señores siguen con una idea de desarrollismo, diría yo, que no tiene justificación, pero ninguna. Ya para ir finalizando, Juan Francisco... De todos modos, las prisas sí. Porque titulares se ganan, ¿no? Sí. Hoy volvemos a leer, o ayer, en la prensa, nuevos inversores chinos. Telde ha sido, aparecieron unos chinos que iban a invertir 40 millones de euros. Eso fue el comienzo, en el 2012. ¿Los rusos también? Sí, ahí iba. Primero 40 millones, después sí. otros chinos que iban a invertir en un parque acuático de otros 15 millones de euros. Después la empresa Sanitas que iba a hacer un geriátrico por no sé cuántos millones de euros. Después los rusos que aparecían con no sé cuántos millones para ese suelo, pistas de pádel, recalificación de suelo rústico y todo este tipo de historias. Nosotros todavía simplemente estamos esperando que se cumpla el concurso de los locales de Melenara, donde los adjudicatarios adquirían el compromiso, que es simple, ¿no?, de invertir 24.000 euros en arreglarle el brazo a aquel a Neptuno, ¿no? Sí. Pues ni eso. Entonces, cuando hablan de inversión, y ahora otra vez, unos chinos que vienen a invertir en Bocabarranco, una empresa que quiere montar una estación de servicios de ITV, cosa curiosa, ¿no? El concejal dice que firma la licencia el jueves y resulta que ya la empresa tiene el edificio a altura de techo, una cosa increíble, ¿no? El señor Alonso Don Domingo de la empresa, Oliver de la empresa Domingo Alonso se queja por la burocracia, pero mire, señor Alonso, es que su suelo ya tenía una calificación. Ahora, si usted le pide al señor Rodríguez y al ayuntamiento y al gobierno que le modifique las condiciones urbanísticas de su suelo, lógicamente eso lleva un trámite que usted sabe que en menos de 2 años no lo va a conseguir. Lo hubiese dejado como estaba, usted hubiese desarrollado el suelo que se lo permitía y no se hubiese quejado tanto. Lo digo porque es que se quejan siempre, como decía el señor Clavijo, hay que eliminarla con más, ¿no? Cuando unos dicen que
hay que tratar de fiscalizar para evitar la arbitrariedad y las ilegalidades, otros las quieren quitar. Porque, claro, aquí es pan para todos. Pero bueno, por no decir pan para cuatro. Gracioso lo de pan para cuatro. Ya para ir finalizando, Juan Francisco, el tema, ¿ya tienen preparado ya el calendario preelectoral o usted ha estado en preelecciones todo el año? Bueno, todo el año no, lo que lleva de Nosotros gobierno. estamos trabajando desde el primer día, el tiempo que nos deja también la vida. Nosotros no tenemos dedicación exclusiva en la política, al contrario que otros. Y el tiempo que nos deja nuestras obligaciones laborales, familiares y ese tiempo libre que dedicamos a la política, pues no hemos parado de trabajar. Y ahora llega el momento, hemos hecho el trabajo de fiscalización, está ahí, no hay más que entrar en la página web nuestra, www.masportelde.com, ahí está absolutamente todo el trabajo. Mociones, preguntas, propuestas, alegaciones, todo nuestro trabajo está metido en la página web, que quiera, hasta las cuentas del partido, por cierto, desde que nuestra fundación hasta hoy. Ahora estamos en la topía, la institucional y la electoral, porque están ahí las elecciones, eso es evidente. Llevamos todo el mes de enero trabajando el programa electoral. No el mes de enero, desde septiembre nosotros abrimos un periodo para que todo aquel o aquella persona que quisiera presentar ideas o propuestas, pusimos los canales de comunicación en marcha y hemos ido recibiendo una serie de propuestas. Y ahora las estamos debatiendo, las estamos analizando y las estamos colocando en nuestro documento electoral o programa electoral. Terminamos esta semana, el 29 de enero, y a principios de febrero haremos la presentación pública de nuestro compromiso con los vecinos y vecinas del municipio. Y seguimos en esa idea. Tenemos una charla sobre el plan general el día 3. El martes, próximo martes. El martes tenemos una charla ahí para explicarle a todos los vecinos que quieran de qué va el proyecto, el PEGO de Telde. Para nosotros es un PEGO. Y luego el día 18, 19 de febrero, estamos pendientes de cerrar la fecha, también habrá una charla de un amigo economista, especialista en cuestiones sobre todo de la administración, y también vendrá a hablar del sistema estatal de pensiones y de la situación anterior y la actual y qué será el futuro. Seguimos en la línea de siempre, no hemos cambiado. A principios de marzo, para que no coincida con las elecciones, seguiremos con nuestros encuentros solidarios. Una cosa no quita la otra, lo seguiremos haciendo, lo hacíamos antes de ser grupo político, no vamos a dejar de hacerlo ahora porque lo somos y que digan lo que quieran, pero lo vamos a seguir haciendo, probablemente sea a principios de marzo, y ya entramos en campaña electoral. A final de marzo presentaremos ya la candidatura total, en abril empieza el calendario, empezaremos a hacer el trabajo de campaña y pre-campaña. Pero bueno, más o menos ya tenemos un programa, un plan hecho hasta el 13 de junio San Antonio, que es cuando se constituyen las corporaciones locales. ¿Y el Partido Los Verdes de Telde se unen a ustedes este año? Bien. Los Verdes de Telde siempre han estado ahí, siempre se han presentado a todas las comisiones electorales locales. En esta ocasión, bueno, ellos no es nuevo, ¿no? Llevamos hablando hace tiempo, pero ellos han decidido no presentarse y apoyar a Más por Telde, porque hay coincidencias en muchísimas cosas. Nosotros agradecidos, no solo de que nos apoyen, sino de que valoren el trabajo que estamos haciendo y que encima lo compartan. Es digno de mención también la generosidad por parte de ellos, de por lo menos ceder ese espacio o compartirlo con nosotros. Y también tengo que mencionar la generosidad por parte del Grupo Más por Telde, que no tiene ningún inconveniente en dar espacio a esa formación, a sus ideas que también caben dentro de nuestro partido. Nosotros, yo creo que esto es un ejemplo más de que lo que buscamos es el bien de Telde, no el interés personal o particular de querer estar. No tenemos ningún inconveniente en dar un paso a un lado o atrás para dar cobertura a otras personas que tienen mucho que aportar. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Juan Francisco, por estar aquí. Suerte para usted como portavoz de Más por Telde y candidato a la alcaldía. Gracias. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a esta empresa y a este medio que siempre nos atiende de maravilla. Pues nada, un placer verte por aquí. Esperamos que la entrevista con don Juan Francisco Artiles Carreño, portavoz de Más por Telde y candidato a la alcaldía, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. La alternancia fecunda el suelo de la democracia, Winston Churchill. Muy buenas noches, Gran Canaria.